Bueno muchachos, buenos días. Voy a hacer una pequeña explicación acerca de lo que tiene que ver con la clasificación clasificación AISISA de los aceros. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a colocar aquí herramienta a mano. Básicamente es la identificación específica de cada grado, tipo o clase de acero dado por un número, letras, símbolos, nombre o su combinación para la completa designación de un acero en particular. Esta clasificación es la que comercialmente se usa, muchachos, para hablar de un acero especial, ¿sí? Porque existen diferentes tipos de aceros. Aceros para herramientas, aceros para la industria, acero estructural, aceros para, no sé, para endurecidos, en fin. Hay un montón de temas que se desglosan desde acá. Así que voy a darle lo básico. Ustedes van a ver unos videos que complementan la información y pues de ahí para adelante ya sí pues es cuestión de ustedes, ¿no? Dentro de la industria de clasificación tiene una vital importancia y uso específico por el mal grado. Por ejemplo, el grado es usado para denotar la composición química, el tipo es usado para indicar el nivel de desoxidación, vamos a utilizar mejor esta herramienta, y la clase es usada para describir alguna otra cualidad como el nivel de resistencia a una superficie pulida, etc. Entonces, básicamente existen varias maneras de clasificar de acuerdo con su composición, de acuerdo con su utilización, de acuerdo con su calidad, ¿sí? Y podemos decir entonces de acuerdo con su composición se pueden dividir en acero al carbono y aceros aleados según la utilización se pueden dividir en varios grupos, que son estructurales, aceros al carbono para herramienta y aceros para propósitos especiales. De acuerdo con la calidad de los aceros, pues se clasifican según el proceso de producción, desde la calidad ordinaria obtenidos por proceso Bessemer, los de horno eléctrico, hasta los aceros de elevada calidad que se producen en o por refusión de electroescoria o métodos refinados para obtener aceros para herramienta. Esto, si lo quieren profundizar, esto del proceso Bessemer, los hornos eléctricos y todo lo que es electroescoria, pues lo pueden consultar más adelante. Básicamente el acero se clasifica según su composición de acuerdo con la estructura, ¿sí? Entonces la microestructura básicamente es la que determina la mayoría de las propiedades, ¿sí? Y está determinada por el tratamiento y la composición química. Uno de los sistemas más generalizados es la nomenclatura de aceros, es el que está basado en su composición química. Todos los países y muchas instituciones tienen sistemas para clasificar los aceros. Los más usados en nuestro medio son las especificaciones de la American Society for Testing and Materials, ASTM, y la American Iron and Steel Institute, la AISI. Esta es quizá la más conocida, estas dos son las más conocidas, porque en realidad esta se utiliza mucho para designar lo que es el acero estructural, que normalmente es A36, y para acero para máquinas normalmente se utiliza. Las normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, por supuesto, y CONTEC, en gran parte están basadas en las mencionadas anteriormente. Bueno, hay que decir de pronto que en el siglo XX, en 1912, la Sociedad Norteamericana de Ingenieros, la SAE, promovió una reunión de productores y consumidores de aceros para establecer una nomenclatura de la composición de los aceros. Más tarde, el Instituto Norteamericano del Hierro y el Acero tomó la nomenclatura SAE y la expandió. ¿Qué es lo que tenemos, muchachos? Los aceros se clasifican con 4 dígitos. El primer dígito especifica la aleación principal. Entonces nosotros tenemos 4 dígitos. ¿Sí? El primero, es la aleación principal. ¿Sí? El segundo modifica al primero, y los dos últimos dígitos, estos dos, indican la cantidad de carbono en centésimas. Ojo, en centésimas de porcentaje, ¿no? En algunos aceros al cromo de alto carbono hay números de 5 dígitos, los 3 últimos dan el porcentaje de carbono. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si tuviésemos un acero, por ejemplo, 1040, básicamente estaríamos hablando de un acero que por el número 1, ¿sí? Como dice en esta tabla, los números 1, 0, son aceros ordinarios al carbón, ¿sí? Y el 40 me indica a mí 4 décimas o 40 centésimas, ¿sí? De porcentaje de acero del carbono. Recuerden que los aceros son
las aleaciones hierro-carbono con porcentajes menores del 2%. En este caso, si yo hablo, por ejemplo, de un acero, ahí sí, 1040, por ejemplo, en este no puedo dibujar, bueno, no recuerdo, esperen un segundito, miro. Bueno, no importa. Si hablamos de un acero 1040, estaríamos hablando entonces de un acero ordinario al carbono, como lo dice acá, ¿sí? Con un 0,4% básicamente de carbono. Entonces tenemos aquí una tabla que me ayuda a definir todo lo que son los aceros, ¿sí? La clasificación según ICSI. Entonces tenemos los aceros 10XX, es decir, aquellos que empiezan por 10 y las XX indican pues la variedad de la cantidad de carbono, son aceros ordinarios al carbón. Los 11XX son aceros resulfurados de fácil mecanizado. Ojo, el azufre se utiliza en el acero o en el proceso de aleación de hierro-carbono para facilitar el mecanizado, para hacerlo más maleable. Eso también puede traer consecuencias, digamos, malas, ¿no? Para el acero más adelante, sobre todo cuando le va a hacer tratamiento térmico. Los 1300, que son aceros con 1,75% de manganeso, ¿sí? Entre el 1,5 y el 2%. Estos todos son aleantes que se aplican al proceso de aleación hierro-carbono para mejorar propiedades según la conveniencia. Los aceros 15XX son aceros al manganeso, ¿sí? Entre 1 y 1,65%. Los 2300 son aceros al níquel, ¿sí? En donde el 3.5% de níquel, entre 3.25 y 3.75. El níquel, por ejemplo, es utilizado para darle más dureza al acero y a veces propiedades anticorrosivas incluso. Por eso es que el niquelado se utiliza para eso, ¿no? Los aceros 2500 son aquellos aceros al níquel con un 5% de níquel, entre el 4.75 y el 5%, y así vamos mirando, ¿no? De los más comerciales, ¿sí? Están estos, en donde se encuentran, por ejemplo, el 1020, que es el acero de carbono común, ¿no es cierto? Con un 0,2% de carbono y que pues sirve para hacer piezas sencillas en acero. Por ejemplo, un bulón de un pasador para una máquina sencilla que no vaya a hacer mucho esfuerzo, mucha carga, ¿sí? Se hace normalmente en acero 1020. De ahí para arriba comercialmente se consigue el 1020, que ya les hablé, y el 1045, por ejemplo. El 1045, como ustedes pues ya saben, sería entonces el acero al carbono, pero con 0,45% de carbono, lo cual indica que es mucho más maleable, va a ser mucho más resistente a algunas propiedades como la flexión, la tracción. Recuerden que entre más carbono, ¿sí? Ojo, antes del 2%, entre más carbono el acero pues tiende a ser, con unas, digamos, tiende a mejorar ciertas propiedades, ¿no? Otros aceros comerciales están el 41, ¿sí? Que son aceros con cromo entre el 0,4 y el 1,2% y molibdeno entre el 0,08 y el 0,25%. Estos aceros, ¿sí? Son aliados con estos dos componentes. El molibdeno le agrega muchísima resistencia al desgaste, ¿sí? Y el cromo le agrega propiedades inoxidables. Este es muy comercial, se consigue el 4140. ¿Sí? Es muy utilizado para máquinas, dependiendo, repito, de la utilización que se le vaya a dar del contexto. Y también se consigue comercialmente algunas veces el 43. Comercialmente se consigue el 4340, que sería acero al níquel cromo molibdeno, es decir, a diferencia del 41, el que hablamos ahorita, este tiene no solamente cromo y molibdeno, sino también níquel. ¿En qué porcentajes? Más o menos el 1,8% de níquel, 0,65% de cromo, como pueden ver, ¿sí? Está más o menos en este rango, ¿sí? Y 0,25% de molibdeno, lo cual le daría las propiedades anteriormente hechas para el 41 y también propiedades un poco de más dureza con respecto o haciendo referencia a la aleación con níquel en porcentajes menores al 2%, como lo ven en este caso. Comercialmente se consigue también el 4340. Son aceros comerciales estos dos, sí, hay que tenerlos en cuenta. El 4140 y el 4340, que como ya podrán recordar, pues el 40 indica que son aceros con el 0,4% de carbono.
Bueno, aquí hay una tabla que ustedes tienen que terminar de leer, ojalá, para que pues se enteren de todo lo que tiene que ver con eso. Aquí hay unos aceros que tienen una letra. Recuerden que la letra hace referencia al proceso de fabricación. Bien. Bueno, aquí dice, debido al desarrollo de aceros multicomponentes, hay muchos aceros que no se encontraban en el sistema original. Las convenciones para el primer dígito son, entonces aquí como lo decía arriba, ¿no? ¿Cierto? Sí. Observen, el 4 para el molibdeno, ¿sí? El 5 para el cromo, bueno, en fin. Aquí, por ejemplo, níquel cromo, principal aleante del cromo, ¿sí? Aquí lo mismo. Se observa entonces que si el primer número es 1, se sabe que es un acero del carbono. Si el siguiente es 0, o sea que la designación es 10XX, se trata de un acero ordinario, eso es lo que ya explicamos. Entonces, así que por ejemplo el 1030, estaremos hablando de 0,3% de carbono, como lo había explicado arriba. ¿Listo? Bien. Si el segundo dígito es 3, por ejemplo, la designación es 13 y se trata de un acero con contenido de manganeso, por ejemplo el SAE 1330. Si el primer dígito es 2, se trata de un acero al níquel, como lo dice acá, en la tabla. ¿Sí ven? Acá. Si el primer dígito es 3, pues se está señalando que es un acero níquel cromo, por ejemplo el 31XX, ¿sí? Como lo señala la tabla. Eso ya lo expliqué, pero pues aquí está más que claro, ¿no es cierto? Primer dígito entonces indica la aleación principal, que en este caso es el manganeso. Sí, en este caso, perdón, aquí sería el manganeso, que es la aleación principal, pero es un acero ordinario al carbono, ¿no? ¿Sí? No hay modificador de ningún tipo y pues sabemos que es un 0,3% de carbono. Como el proceso de fabricación de acero afecta a los demás elementos residuales tales como óxidos, sulfuros, silicatos, nitruros, lo que a su vez afectan a las propiedades del acero, a veces se añade una letra como prefijo. Entonces aquí están los procesos de fabricación, que es lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Sí? Según el proceso de fabricación puede llevar una letra que iría colocada atrás o en el intermedio del número de clasificación AISI. En general, los aceros de bajo carbono, por ejemplo 1005 a 1025, se usan para cementación y para la fabricación de láminas. ¿Sí? Cementación es un proceso de manufactura, es un tratamiento térmico. Ese es un tema que vamos a tener que ver también en esta materia. ¿Sí? Es un tratamiento térmico que se le realiza a los aceros para mejorar sus propiedades dependiendo del contexto en el cual se vayan a desarrollar o se vayan a usar. Los aceros 1015 a 1025 normalmente se utilizan en estructurales como en vigas, placas, perfiles, ángulos y demás. ¿Sí? Es decir, aquí están todos los aceros estructurales normalmente, con propósitos de construcción. Los aceros 1100 son de corte libre, pues se añaden hasta 0,33% de azufre con el fin de facilitar la producción de partes que no van a soportar muchas tensiones. Ojo con eso, ¿no? ¿Sí? Que no van a soportar muchas tensiones, tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cuando son aceros con contenido de azufre. Eso dicen que, por ejemplo, que fue lo que le pasó al Titanic, ¿no? Al parecer, el hecho de que el acero del cual se fabricó digamos, la capa de lámina con la cual se construyó el Titanic, donde hizo contacto con el iceberg, pues al parecer el contenido de azufre era alto y por eso las bajas temperaturas lo hicieron de fácil penetración. ¿Sí? Por eso el iceberg fue capaz de penetrarlo tan fácilmente. Dicen, es una de las teorías. Aceros con más de 1% del manganeso, el 13XX, ¿sí? Desarrollan ductilidad y resistencia y son superiores a los aceros ordinarios al carbono. Lo que pasa es que comercialmente hay que mirar qué se consigue. Por eso les dije, los más comerciales aquí en el país son 1020, el 1045, el 4140 y el 4340. Las propiedades de los aceros dependen de la acción de los aleantes presentes. Bueno, esto era una pequeña explicación de lo que era este documento. Yo lo subí al MS Teams para que lo miren bien, lo vuelvan a leer, lo analicen y nada, pues complementen con los videos que están como links en el chat de MS Teams para que pues haya claridad sobre el tema.